Te encuentras conversando entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, hoy contando con la presencia de Fernando Campillo, un buen amigo, colaborador en tareas de comunicación y alguien que, bueno, está recibiendo el impacto, como muchas personas alrededor del mundo, en uno de los países, Fernando, más afectados por el coronavirus, que nos hacen pensar que la vida después de esto no va a ser igual. Interesantemente, hay un artículo que publica el semanario norteamericano The Atlantic que presenta varios calendarios, varias posibilidades de terminar esta pandemia, cómo podría terminar en los próximos meses o quizás en los próximos años, porque la realidad es que no sabemos demasiado todavía de este virus. No, y precisamente los gobiernos, o por lo menos aquí en España, nos dan la información a cuentagotas, ¿no? Y en ese sentido hay una reacción de parte de toda la sociedad. Primero nos dijeron, bueno, hay que confinarse, son 15 días, luego a la semana estaban diciendo ya otros 15 días, y ya se está hablando de que el mes de abril será también un mes de confinamiento y hoy mismo estaban hablando de que seguramente, y algunos están proponiendo, de que haya otro mes más. Yo voy a utilizar ahora una palabra muy eclesiástica de los círculos religiosos. Este virus es atempore. No tiene nada que ver con nuestros tiempos humanos. Está por encima de nosotros, que el primer calendario que da la revista Atlantic dice que, primero dice, de 1 a 2 meses la gente volvería de alguna manera a su realidad, manteniendo todavía una distancia social, pero que se iría acortando poco a poco, porque el ser humano no puede vivir así. Y entonces la gran pregunta que hacen los primeros 1 o 2 meses de este calendario sería, algunas personas estarían inmunes, pero ¿transmitirían el virus a otros? Y esa es la gran pregunta que los gobiernos no pueden realmente responder, porque hay algunos, como el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el de Brasil, que tomaron esto como una simple gripecilla, como lo dijo Bolsonaro en forma muy, muy irónica. Aquí ocurría igual. O sea, hace un mes todavía se estaba diciendo que esto la gente ya moría por la gripe, que esto era algo que no iba a afectar de esta manera, ¿no? Y hace un mes vivíamos con unas convicciones totalmente distintas. La realidad ahora nos está superando. Tiene que ver con la cuestión económica, así es. Exactamente. Hablemos del concepto que el artículo de la revista The Atlantic nos presenta. Aunque sean distintos calendarios, al final de cuentas es la vuelta a la normalidad. ¿Será eso posible y cuál normalidad? Porque después de una pandemia como esta, el mundo no puede ser igual, no va a ser igual. Bueno, en mi opinión, vamos a tener que andar como en la película esa del oeste norteamericano, mirando por sobre el hombro, ¿no? Hacia atrás, quién está cerca, y si alguien está tosiendo. Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado ahora, yo parezco un ser de otro mundo porque voy con una chaqueta muy gruesa, una bufanda que me cubre hasta casi los ojos, con lente y un gorro. Entonces, eso era impensable antes, ¿no? Es decir, hay una conciencia de esto. El gran problema que tienen ahora, yo diría, los espectáculos masivos. Yo creo que no vamos a ver nunca más los conciertos masivos, eso como lo que hay aquí en Chicago, el Lollapalooza, de 300.000 personas codo a codo. No lo creo posible. Bueno, lo que sí que está claro es que esto es como una gran oleada, ¿no? O sea, irán viniendo olas, ¿no? Ahora estamos en una ola muy grande, pero seguramente que irán viniendo olas. La cuestión está en que después nos tenemos que reinventar todos, o sea, todo el sistema económico, el sistema laboral, incluso toda la cuestión del mundo sanitario, ¿no? Y me imagino a nivel económico el tema de la diversificación, de dónde están los focos de producción. Yo sé que veremos cuestiones económicas, veremos cuestiones en el ámbito de la salud, la manera en la que nos entretenemos. Yo estoy pensando también que ya como iglesia estamos experimentando cambios. Estoy seguro que todos nosotros el domingo en la mañana, a cierta hora, nos conectamos ya sea a alguna red social o algún sistema de teleconferencia para que el pastor nos entregue su sermón, nos mantenga informados y tengamos algún tipo de interacción con la palabra de Dios en comunidad. Gerson, esto nos ha hecho más ecuménico porque ahora yo tengo la oportunidad de escuchar todos los pastores que se pongan por delante. Nos vamos a convertir en yanquis de lo religioso, algunos de nosotros. No, Guillermo ya está apuntado a eso. Ya.
Estamos más conectados que nunca. ¿Verdad que sí? Incluso a nivel pastoral, con las personas, ¿no? Atendiendo a los miembros de la comunidad. Buscamos diferentes... Yo no sé vosotros, pero yo tengo más trabajo que antes. Sea preparando materiales, los vídeos, los programas de radio, lo que sea, pero para mí la semana se me hace corta. Pero ¿cómo va a afectar esta pandemia la realidad que viene en el ámbito de la Iglesia? Yo creo que la va a afectar bastante en el sentido de que ahora los pastores que eran renuentes a usar la tecnología porque preferían el contacto cara a cara, se dan cuenta de que su asistencia va a disminuir en un porcentaje a lo mejor 20, 30 o 40%, pero que se va a notar, y va a dejar atrás todas estas ideas locas de construir mega edificios y qué sé yo, y gastarse una porrada de plata en eso va a quedar completamente desfasado ahora. Y otro de los resultados de esto, de las consecuencias, mejor dicho, es el tema de las ofrendas, de los diezmos. Han caído en picado cuando estamos acostumbrados que el domingo es cuando se recoge el dinero para atender el ministerio, etcétera, ¿no? Hay iglesias modernistas, con permiso de ustedes, ¿no? Pues acusadas en el pasado de modernistas. No me acuerdo si fue en Brasil que lo vi por primera vez, que yo me quedé muy impresionado porque no recibían ofrenda. Yo estaba muy asombrado porque era una iglesia relativamente grande, pero a la salida tenían varios de estos cajeros automáticos en donde la gente podía poner su tarjeta de crédito, pero la razón era por seguridad, para no estar, no ser víctimas de robos o de asaltos. Entonces el dinero circulaba a través de tarjeta. Ahora me parece que va a ser una cuestión casi obligada, ¿no? ¿Qué acerca del ministerio y el servicio cristiano que debe estar encarnado, que debe materializarse, que debe ser tangible? ¿Vamos a hacer este tipo de servicio a la distancia? O sea, por un lado, Fernando, tú nos recuerdas que efectivamente estamos más conectados ahora. En mi congregación, el pastor nos ha encargado a las familias tener tiempos devocionales a través de las redes sociales, y cada familia cada día trae una pequeña meditación y estamos más conectados que nunca en ese sentido. Sí. Pero la iglesia no es simplemente ese contacto, esa exposición a la palabra, pero es el cuerpo de Cristo, es decir, la presencia física, la materialidad de las intenciones de Dios para el mundo. Y eso no lo podemos hacer en el aislamiento social o la distancia social o en este tipo de dinámicas que ahora se nos han impuesto y que son apropiadas por las circunstancias que vivimos, pero eventualmente algo va a tener que cambiar en ese sentido, pero va a tener que materializarse de alguna manera esta acción física, esta presencia física de la iglesia en el mundo. Bueno, José de Segovia me participaba que había estado por primera vez en su vida asistiendo a un entierro de una familia de su iglesia, todos separados de una manera muy, muy prudente, y él por primera vez usando una mascarilla de esta de protección para hablarle a la gente, a la poca gente, los 5 o 7 familiares que estaban ahí, y diciendo que esto le parecía una especie de imagen o del pasado remoto o del futuro muy lejano, pero que no podía encuadrarle en el presente. Pero resulta que yo creo que los pastores, los ministros, no solamente van a estar obligados en un sentido a protegerse para poder proteger a sus miembros, pero también otra gente, como una de mis hijas que hace labor diaconal, ella es joven, todavía en los 30, y se ofrece para los miembros de la iglesia para ir a comprarles los alimentos y dejar sobre la puerta de la casa, cosas así, que realmente yo lo considero un trabajo diaconal extraordinario en tiempos de crisis. Y a lo mejor esto se va a masificar, porque antes mucho del trabajo ministerial estaba sobre la espalda del pastor, pero ahora los miembros van a tener que asumir su propia responsabilidad. Yo creo que esto va a pasar, en el sentido de que vamos a poder vernos y con el tiempo podremos abrazarnos y atendernos de una manera física, ¿no? y material, ¿no? Lo bueno de esta situación, porque también hemos de buscar aquello que Dios está enseñándonos a través de toda esta situación, lo bueno es que sí hay un mayor despertar por dedicar tiempo a la palabra de Dios, en primer lugar, a tener los devocionales. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una cuarentena, porque cada año hacemos los 40 días
con un énfasis especial a devocionales, estudios, etc. Y ahora es un tiempo en el que sí que podremos, y estamos ya dedicando esos momentos de meditar en la palabra, de leer y de compartir. Pero también pensando en los no cristianos, que es nuestro papel como de ser luz en esta tierra, yo estoy viendo aquí un toque de atención. El tema de la muerte acaba de caer de golpe en la conciencia de muchas personas o de muchas familias. Es una situación nueva. Es cierto que la muerte siempre está y estará, pero yo creo que está removiendo conciencia y también preguntas. Y ahí la Iglesia sí que tenemos un papel muy importante a desarrollar. Pues vamos a continuar hablando de estos temas en las semanas que viene, y mientras llega la vuelta a esta normalidad y mientras vemos cómo va a ser la normalidad en el futuro, queremos animarte a que también tú te mantengas en contacto con nosotros. Una excelente oportunidad de hacerlo en estos días, quizás más conectados a las redes sociales, a la internet y a la comunicación a través de los sistemas de teleconferencia. Así que visita nuestra página en internet en radiomoody.org, o también en Twitter. Nos puedes encontrar en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Nos da gusto haber conversado con Fernando. Fernando, te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga, muchas te mantenga gracias. Saludable a ti y a tu familia, y esperamos conversar contigo pronto también. Muy bien, ha sido un placer y hasta muy pronto. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y bueno, a nombre de Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te agradece el tiempo que has compartido con nosotros, confiando en verte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.